Hola, este es el símbolo revolucionario del día para el día 8 de mayo del 2025. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. El día de hoy el Sol comenzó el día en 17 grados del signo de Tauro. El símbolo de 17 grados de Tauro dice: el tronar al momento en que el operador de la guillotina rompe el sello de cera sobre el edicto que salvará o condenará a su víctima. Uf, qué intenso símbolo. Y muy apropiado para estas épocas que nos recuerdan energética y astrológicamente a ese último tránsito de Plutón por Acuario que sucedió al momento en que estaba sucediendo la Revolución Francesa y luego gran parte de las guerras napoleónicas. Y entonces vemos la revolución, vemos el cambio, vemos la violencia que puede suceder, o puede ser una violencia tal vez no tan física. Pero ¿por qué está en este grado de Tauro, donde rige Mercurio y Quirón? Pues ahí está Mercurio y Quirón, sí, como Mercurio representante de, sí, Virgo, pero también de Géminis. Y Mercurio pues es la mente racional, la cabeza. Y Quirón, las heridas, el sanador herido, las heridas de la infancia, las heridas que nos hacen la gente que pensábamos que estaban dentro de nuestro propio bando, de nuestra propia familia, grupo, etc. Y entonces la misma sociedad en esta imagen se torna en contra de algo que decide que es enemigo y que era interno. Es ese Neptuno rigiendo el segundo decano de Escorpión, del terror de la Revolución Francesa, donde todo se convierte en oscuro. Y pues sí, claro, todo se convierte en oscuro cuando se pierde la razón, cuando se pierde el conocimiento. Aún los revolucionarios, después del terror, confiesan que había sido un exceso de violencia reprendible, que tal vez no debiera de haber pasado, pero que había sido aparentemente lo necesario para cambiar su país en ese momento. Pero entonces vemos la superficie, el sello de cera en el signo de Tauro, donde está el Sol, y luego lo que trae adentro, la noticia, la orden de liberación o de condena de la víctima. Y el operador de la guillotina simplemente siguiendo las órdenes, sin tomar una decisión consciente sobre cuáles van a ser sus actos. Le presta su voluntad a alguien más, y eso, independientemente de que sea con una revolución de alguna forma justificada por los actos o los abusos del orden anterior, siempre acaba en algo trágico. Es cuando delegamos nuestra conciencia crítica, nuestra responsabilidad, así como lo hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que salió en los juicios de Nuremberg, el razonamiento legal y moral de que cada individuo
es responsable de sus actos, independientemente de si le ordenaron que tomara esos actos o no. Entonces, no es simplemente estaba siguiendo órdenes, como sucedió en estos últimos 5 años. No es simplemente estaba haciendo lo que me decían, es elegí hacer caso a algo que yo no sabía de cierto, si era lo mejor. Algo de lo cual no dudé, algo que asumí que era cierto porque me lo dijo una autoridad que había idealizado. Porque esa comodidad de Tauro, donde nos acomodamos en una forma de ser de las cosas, simplemente porque todo el mundo lo está haciendo así, o porque la moda del día, ya sea mediática, legal, política o de algún otro tipo, lo dicta. Entonces tenemos esa comodidad de quedarnos en la superficie y decir esto, yo no soy responsable por lo que diga ese documento, no está en mis manos, aun cuando son las manos del verdugo que van a jalar esa cuerda, que va a liberar esa guillotina o no. Es una cierta esquizofrenia, es una negación de la realidad claramente visible ante todos, que cada quien somos responsables de nuestros actos, lo cual tal vez no quiere decir culpables, porque la culpa implica una cierta teoría moral, una cierta forma en que creemos que funciona el universo, y culpa implicaría simplemente el no estar alineados con una serie de reglas que se interpretan como el orden moral absoluto, lo cual sabemos que no es cierto. No existe un orden moral absoluto que podamos escribir en un papel o que alguien pueda emitir en una ley, porque somos seres imperfectos. Nuestra forma de procesar la realidad depende de nuestra subjetividad, y el hecho de que una serie de leyes, una constitución o un cierto orden surja de muchas personas y de un movimiento histórico no le da mayor certeza, hasta tal vez le da mayor sesgo, le da mayor ceguera, porque siguiendo ese mínimo común denominador, luego simplemente aceptamos lo que la mayoría dice, perdemos nuestra humanidad al hacerlo, porque en vez de decidir con nuestra conciencia crítica, con nuestra conciencia superior, simplemente aceptamos lo que hay, tomamos por universo a lo que vemos en nuestra sociedad, lo tomamos como verdad absoluta, y luego cuando resulta inevitablemente, como siempre resulta, que esa versión de la vida era parcial, incompleta, que ocultaba ciertas cosas y que ponía énfasis en otras, que tenía ciertos intereses y que excluía a ciertas personas o situaciones, porque alguien tiene la mano detrás de todas esas influencias que interpretamos como históricas. En realidad, simplemente es gente que se pone la máscara del pueblo, la máscara del gobierno, y actúa con impunidad porque ostenta la ley. Y entonces, los que están en medio, los que están cumpliendo órdenes, los que están matando, los que están siendo el músculo conectado a esas decisiones, a ese cerebro desconocido, siguen haciendo sin conciencia hasta que simplemente ese sistema sea sustituido por otro en la cola hacia la guillotina del juicio sumario.
Bueno, ese es el símbolo revolucionario, realmente revolucionario del día de hoy. Que tengan un excelente día. Y recuerden, para acceder a los niveles más profundos de su espíritu, de su mente, de sus emociones, de sus instintos, como están instaurados por el universo en su carta natal, échenme un WhatsApp al 52811-044-5283. Hasta luego.